Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera ponencia de la red StreamEye. Esta red es una clara apuesta del Departamento de Educación para consolidar el trabajo que lleva haciendo años con la robótica y las áreas STEAM. La red de pensamiento computacional StreamEye reúne todos los esfuerzos dedicados al aprendizaje del pensamiento computacional, la programación, la robótica, las realidades extendidas, la inteligencia artificial y las áreas STEAM. Este curso comenzamos trabajando la integración pedagógica segura y ética de la inteligencia artificial en los centros educativos. Si todavía hay algún centro que quiere inscribirse en esta red, estáis a tiempo. El plazo finaliza el día 22 de marzo. Para ello debéis formar un grupo de trabajo dentro del centro e inscribiros en la plataforma de formación del departamento. Si necesitáis más información, podéis consultar la página web de Icasnova o llamarme al teléfono 690 12 05 98. Soy Elena Bujanda, asesora Icasnova. Dentro del marco de esta red, hemos preparado una serie de ponencias online abiertas a todo el profesorado y unos talleres presenciales exclusivos para los centros que formen parte de la red StreamEye. Respecto a las ponencias online, comenzamos hoy con Azucena Vázquez hablando de la inteligencia artificial en el aula, experiencias educativas y oportunidades de evaluación. Continuaremos la próxima semana hablando de la inteligencia artificial y el diseño universal del aprendizaje con Ana Municio y después de las vacaciones tendremos a Jorge Calvo hablándonos del potencial que tiene la IA al servicio de la educación. Además de estas ponencias online que, como he comentado, están abiertas a todo el profesorado, tendremos 3 talleres presenciales exclusivos para los centros que formen parte de la red. Es obligatoria la asistencia por parte de la persona coordinadora del grupo de trabajo de cada centro, mínimo a 2 de estos 3 talleres propuestos. En los talleres trabajaremos la IA en primaria, con Natalia Galván, la IA en secundaria con Miquel Jorge Soteras y por último realizaremos un taller de inteligencia artificial para el profesorado con asesores Icasnova. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con la sesión de hoy. Nos sumergiremos en el mundo de la inteligencia artificial de la mano de nuestra experta invitada Azucena Vázquez. Ella es doctora en Educación y Tecnologías y actualmente es directora de Transformación Digital en Escuela 21. En el campo de la inteligencia artificial ha dado varias conferencias y entre sus autorías destaca la guía Los algoritmos a examen. ¿Por qué inteligencia artificial en educación? Azucena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras comenzamos. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Elena, por invitarme. Muchas gracias también a Rubén, que está a cargo de toda la parte técnica, a la red de STEMAI, a Icasnova y al Departamento de Educación y Gobierno de Navarra por esta invitación, por permitirme compartir este ratito con todos vosotros, a que también agradezco que estéis aquí, porque después de un día de trabajo en la escuela, pues es de merecer un agradecimiento, así que muchísimas gracias. Y si os parece bien, voy a empezar a compartir la presentación que os he preparado. Darme un momentito y vamos a ello. Muy bien. Perfecto. Si todo va bien, tenéis que empezar a ver ya la pantalla y empezamos. Muy bien. Voy a empezar un poquito presentándome, ¿vale? Aunque Elena ya me ha presentado muy bien, pero necesito un poquito contextualizar para explicaros cómo he llegado yo a este mundo de la inteligencia artificial. Como ha dicho muy bien Elena, yo soy docente, yo he estado 20 años en las aulas, he estado en educación infantil, en bachillerato y en formación profesional, también en universidad, hasta que en septiembre de 2021 me fui a Escuela 21, una agencia donde hacemos proyectos de transformación educativa, donde hacemos diferentes tipos de proyectos. Hacemos proyectos para administración, para escuelas serias de centros, hacemos Erasmus muy bonito de docentes en Viena y, entre otras cosas, entre estas líneas, hacemos proyectos educativos con fundaciones y empresas, ¿vale? Y entonces, era un invierno, nos llamó Héctor Gardó, que es un visionario, y nos dijo, fijaros, el invierno del 22, ¿vale? En enero, febrero del 22, cuando ChatGPT no explotó hasta el otoño siguiente, Héctor nos dijo, vamos a hacer juntos una guía
sobre inteligencia artificial en educación. Una guía que no diga que la inteligencia artificial es la panacea, la solución de todos nuestros problemas, pero que tampoco diga que va a dominar el mundo, que va a asumirlo todo en el caos. Vamos a hacer una guía realista, una guía de retos y oportunidades. Y así fue como mi compañera Ana Municio, que la tendréis el próximo día hablando de inclusión, Alfredo, mi compañero Alfredo y yo nos sumergimos en el mundo de la inteligencia artificial y creamos esta guía tan bonita que la que os ha comentado Elena, que tenéis aquí si os interesa el QR, es una guía que está en abierto, en la red, Creative Commons, es vuestra para siempre, si os interesa. Y entonces yo, el punto de vista que vengo a explicaros aquí es, desde mi punto de vista como docente, quiero compartiros lo que he aprendido desde este momento en que Héctor nos dijo, vamos a hacer juntos esta guía. Pudimos entrevistar a expertos, pudimos ir a coles, fijaros, que ya lo aplicaban antes de que llegase toda la IA generativa en su aula, por eso os decía antes que era un visionario, y quiero compartir este aprendizaje de esta oportunidad que he tenido de aprendizaje desde este momento que nos sumergimos, hace ya casi 2 años que empezamos el proceso. Quiero compartir con vosotros lo que he aprendido por si también os es útil este aprendizaje, porque a partir de este punto de hacer esta guía, pues nos hemos ido haciendo una inmersión, hemos visitado centros, hemos desarrollado cursos, hemos hecho actividades que nos han permitido aprender muchísimo de docentes espectaculares que lo están aplicando en el aula y de expertos en el campo de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Esta guía se llama Los algoritmos a examen, porque IA en educación, y como os he dicho, la tenéis disponible de manera completamente gratuita en la red. Muy bien. Dicho esto, el índice de la sesión que tengo yo ahora un poco preparada con vosotros tiene estos 4 puntos, ¿vale? ¿Qué sabemos de la IA? Oportunidades de reto de la IA en educación, y vamos a profundizar un poquito en el tema de la evaluación. Luego veremos experiencias en el aula, que como veréis son experiencias en el aula. Como ahora lo que estamos viendo es mucho de IA generativa, yo he cogido experiencias de antes de la llegada de la IA generativa, porque creo que es muy importante también ver ese contrapunto. Vamos a ver experiencias en el aula más allá de la IA generativa y vamos a seguir con algunos ejemplos prácticos que quiero compartir con vosotros de yo como docente, ahora mismo, cómo utilizo como docente normal y corriente, porque yo no hago las cosas estas tan espectaculares que hacen los docentes que os voy a presentar aún, cómo uso la inteligencia artificial en mi día a día docente, para qué me sirve, para qué me es útil. Vale, pues como yo ya me he presentado, ahora os quiero conocer un poquito y como me han dicho que sois muchos y no podemos abrir micros y dar turnos de palabra, he creado un Menti, ¿vale? Un Menti. Ya sabéis que es una herramienta interactiva, entonces os pediría que cogierais un dispositivo, puede ser vuestro ordenador, pero hacer una pestaña diferente, porque si no a veces es un poco confuso, una tablet, vuestro teléfono móvil y poner, por favor, menti.com, ¿vale? Y este código que os aparece aquí. Y ahora nos vamos juntos para Menti. Yo lo tengo aquí preparado, ¿vale? Aquí tenéis Menti, ves menti.com, ¿vale? Y ponemos este código que tenemos aquí, 2870 78 69. Yo también lo voy a hacer con mi teléfono para que lo hagamos juntos, ¿vale? Ponemos menti.com y cuando nos aparece el código, ¿vale? ¿Veis que ya veo que ya empezáis a entrar? Perfecto. Hay una primera pregunta que dice, ¿qué palabra te viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Vale? Robot, evolución, perfecto. Vamos a esperar un poquito para que vayan llegando más aportaciones. Fantástico, ahora están llegando de golpe. Muy bien. Vértigo, ChatGPT, recursos, herramienta, innovación, oportunidad, múltiples posibilidades, responsabilidad, evolución, algoritmo. Muy bien, perfecto. Múltiples posibilidades, rapidez, cerebro, copia, ayuda. Menti es inteligencia artificial, ¿vale? Me lo contaba ayer, lo discutíamos con mi compañera Ana Municio. Es inteligencia artificial porque es, mirad, las palabras que más repetís,
más usadas se crean en el centro y con mayor tamaño. También utiliza inteligencia artificial para dar este tipo de interacciones. Muy bien. Vemos que ahora mismo la palabra más repetida es futuro. ¿Veis que es la central? Futuro junto a ChatGPT, robot. Muy bien. Perfecto. Vale, pues veo que es una visión bastante positiva por el tipo de palabra. Mira, alguien que ha puesto en contradicción con futuro, alguien ha puesto presente. Cambio, información, herramienta, ignorancia, automatización, uso de datos. Muy bien. Simplificación. Fantástico. Pues vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es para hacer un poquito un perfil de dónde estáis en este momento, ¿vale? Y entonces os pediría que en estas escalas de 1 al 5 os situaseis. ¿Dónde os encontráis ahora mismo? ¿Dónde os sentís ahora mismo? Hay el 1 es totalmente de desacuerdo, el 5 es totalmente de acuerdo y hay 3 premisas. Entiendo que es la IA, sabría implementar la IA en el aula y tengo experiencia de implementar la IA en el aula. Muy bien. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito para ver más respuestas. Perfecto, ya vamos llegando a 40 personas que responden. ¿Vale? Entiendo que es la IA, ¿vale? Tenemos ahí más o menos un poquito más, digamos, la mitad estaría en el 2,5, un poquito más de las personas que estamos aquí, entendemos que es la IA, ¿vale? Y no os preocupéis, bueno, seguimos quietos, no os preocupéis si alguien no está en este punto, porque esto es una introducción, vamos a empezar diciendo qué es y qué entendemos por esto de la inteligencia artificial. Sabría implementarlo en el aula, ¿vale? Tenemos ahí un 2,1 y tenemos algunas personas que ya tienen experiencia, que ya la han implementado en el aula. Fantástico. Vale, si al final hay tiempo, si queréis, las que ya lo habéis hecho, podéis explicarnos un poquito qué tipo de experiencias habéis implementado. Muy bien. Vale, perfecto. Entiendo que es la IA, casi tenemos un 3, sabría implementarla un poco más de un 2 y tenemos experiencia un poquito casi llegando al 2. Fantástico. Muchas gracias por este perfil, me ayuda mucho para seguir avanzando en la presentación. Muy bien. Pues vuelvo para acá. Mirad, os voy a compartir un poquito una investigación, ¿vale? Los resultados de una investigación que preguntaban esto mismo, ¿no? Es una investigación que hicieron desde el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación en colaboración con la Universidad La Salle, Ramón Llull. Fue una investigación liderada por un investigador que se llama Dani Amo, ¿no? Y esto se cerró en febrero del 2024, tiene un mes. Decían ayer unos alumnos que hacían una experiencia de inteligencia artificial que, ostras, lo de hace un mes ya está obsoleto. Y a veces en inteligencia artificial es verdad porque da todo muy rápido. Bueno, es una entrevista, un formulario a profesores preguntándoles sobre el uso que hacen de la inteligencia artificial en educación preuniversitaria, ¿vale? Y es para España y América del Sur, se hizo esta encuesta. Entonces quería compartir con vosotros estos resultados para que veáis un poquito a nivel docente por dónde nos movemos. Y fijaros, esto lo hizo personas que teóricamente asistieron y estaban interesadas en el mundo de la inteligencia artificial. Fijaros, ¿te has formado o autoformado en relación con la IA aplicada a la enseñanza? Fijaros, de 470, 378 no se habían formado nunca. Luego tenemos unos 200 entre 8 horas y va disminuyendo hasta una veintena de personas que se han formado entre 16 y 20 horas. Es decir, que la formación ahora mismo es incipiente en muchas administraciones educativas, pero hasta ahora es pequeñita. Hay poquita gente que se ha formado. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el uso que haces de las herramientas y recursos de inteligencia artificial en tu práctica docente? Fijaros, la máxima línea es: no conozco herramientas ni recursos, no conozco nada, ¿vale? Y la segunda es: conozco, pero no las uso. Para uso herramientas de vez en cuando, ¿vale? Y a diario, muy poquita gente. Muy bien. Entonces, visto esto, el panorama en el cual estamos, que
que veis que de momento es todo, como decía Alfredo Hernando un día, estamos todos en la casilla de salida, es todo muy incipiente, vamos a hacer una pequeña introducción a qué podemos entender por inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial es aquel conjunto de tecnologías que son capaces de realizar acciones que clásicamente se consideraban exclusivamente humanas. Es decir, antiguamente, si pensábamos en hacer una foto, la tenía que hacer un humano. Hacer un dibujo, la tenía que hacer un humano. Clasificar, mirar una planta y decir si le faltaba o le sobraba agua, lo tenía que hacer un humano. Escribir un poema, lo tenía que hacer un humano. Entonces, ahora tenemos soluciones informáticas que nos permiten hacer cosas que antes solo la podían hacer las personas. Y a eso, ese conjunto de tecnologías es al cual le llamamos inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, una cosa importante es la inteligencia artificial no es una tecnología, son muchas. Son muchas tecnologías que hacen cosas muy diferentes. Por ejemplo, imaginémonos una inteligencia artificial que lo que hace es, está pensada con un algoritmo, ¿vale? Es un programa informático, una solución informática que sigue una serie de instrucciones. Y hay una, por ejemplo, que nos sirve para diferenciar si un animal es un gato o si un animal es un perro, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues le enseñamos a la IA muchas fotos de gatos y él determina patrones de, ostras, mira, nariz, orejas, bigote, cola, esto es un gato. Analiza muchas fotos de perros, define qué patrón hay para que una cosa se conozca como perro. Entonces tú cuando le enseñas un perro, te dice con tanta probabilidad, esto es un perro. Pero imaginaros que nosotros, todas las fotos que les enseñemos de un gato, sea un gato negro. Y todas las fotos que les enseñamos de un perro, sea un perro blanco. ¿Qué pasará el día que nosotros le enseñamos una foto de un perro negro? ¿Qué dirá? ¿Que es gato o que es perro? No lo sabemos, lo tenemos, un día lo probaremos. ¿Qué pasará? Que cuando dices gato, perro y se equivoca, bueno, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa a veces? Que estos errores se pueden aplicar a cosas más graves. Por ejemplo, el curso pasado hubo una exposición en Valencia que se llamaba La Nube, promovida por Educasa, que tenía una cosa graciosa en la entrada, que cuando entrabas te decía si tú eras considerado humano o no eras considerado humano, ¿no? Habían puesto muchas fotos de personas y entonces la IA cuando veía, como el gato y el perro, cuando veía, identificaba un patrón y te determinaba, ¿es persona o no es persona? ¿Qué pasó? Que vino una chica con la piel muy oscura y la IA determinó que no era persona, que aquello no era una persona. Posiblemente, ¿por qué pasó esto? Porque los datos que se introdujeron en la IA para que determinase estos patrones no mostraban ninguna persona con la piel tan oscura. ¿Vale? Esto pasa también, eso se llama los sesgos. Y es un primer riesgo de la IA, que los datos que introduzcamos a partir de los cuales se aplican los algoritmos tengan algún error y entonces este error sea reproducido, ¿no? Por ejemplo, a veces es común hablar de que cuando la IA crea un texto en el ámbito de la sanidad, habla de los doctores y las enfermeras, siempre los doctores, hombre, las enfermeras, mujeres, ¿no? Entonces dicen, hombre, la IA es machista. ¿Es machista? O quizá es que es un sesgo. Si nosotros a la IA le introducimos textos sanitarios en que siempre habla de los doctores y las enfermeras, lo que hará la IA es reproducir esos sesgos. Por eso es muy importante analizar muy bien los datos iniciales con los que le pedimos que juegue. ¿Vale? Aunque hasta mediados del siglo XX, en concreto, la conferencia de Dartmouth, que si no me equivoco fue en el 56, fue donde se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. Aunque hasta ese momento no podemos situar el nacimiento de las máquinas que harán posible la IA, su historia contempla mecanismos de razonamiento aplicados a artefactos mecánicos ya desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y esto es un ejemplo que pone siempre Carla Sierra, que os recomiendo que le leáis, le vayáis a escuchar, le sigáis por redes. Carles Sierra, del CSIC, siempre habla que para él el primer momento de inteligencia artificial fue la máquina que creó Ramon Llull, que fue en el 1300 y algo, una máquina que se llamaba Ars Magna,
que decía Ramon Llull que a través de unos mecanismos y unas palancas, el Ars Magna era capaz de demostrar los grandes dogmas de la fe cristiana y hasta llegar a demostrar la existencia de Dios, ¿vale? En el siglo XIV. Entonces se considera que este fue el primer mecanismo de razonamiento aplicando a la máquina. Tiene una historia muy bonita que, si tenéis tiempo, os recomiendo que busquéis y leáis. Hay otros hitos históricos, ¿no? Además de Ramon Llull, en el 1314, con su maquinita para demostrar los dogmas de la fe cristiana. Tenemos también otros momentos históricos como Ada Lovelace, considerada la primera persona en realizar un algoritmo. Tenemos a Alan Turing, que ya sabéis que tuvo un final muy, muy desafortunado, famoso por descifrar códigos en la Segunda Guerra Mundial. Y Alan Turing se hizo famoso también por una propuesta que hizo, que era el test de Turing. Alan Turing dijo que podríamos considerar que una máquina era inteligente, ¿vale?, cuando hiciese una creación y una mente humana no fuese capaz de distinguir si esa creación había sido hecha por una máquina o por un humano. Entonces, si una persona no es capaz de distinguir si un producto está hecho por una máquina o por un humano, en ese momento podemos considerar que la máquina es inteligente. Eso decía Alan Turing. Entonces, ¿creéis que ya ha llegado el momento en el cual podemos considerar eso? Yo creo que quizás sí, ¿no? Porque con inteligencia artificial ya se pueden hacer creaciones que yo, por ejemplo, no soy capaz de diferenciar si son hechas por un humano o no lo son, ¿vale? Después tenemos la conferencia de Dartmouth, que, como os he dicho, me equivoqué, era en el 55, ¿os he dicho desde el 56? O está por ahí. Es el primer momento en que se acuñó el término de inteligencia artificial. Luego tenemos el momento en que una máquina ganó al campeón mundial de ajedrez. Este es otro momento en el cual se creó una universidad, creó una inteligencia artificial con forma humanoide que era capaz de relacionarse con lenguaje de signos, un hito increíble. Y luego tenemos también cuando OpenAI publica a ChatGPT en el 2020, aunque a nosotros nos llegó un poquito después, ¿no? Cómo éramos capaces de relacionarnos con la inteligencia artificial con un lenguaje natural, sin necesidad de saber programar y utilizar otros lenguajes que es necesario aprender, ¿vale? Entonces, diferentes definiciones de la inteligencia artificial. En la conferencia de Dartmouth se consideró por primera vez este término y lo definían como la ciencia e ingeniería para crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes, ¿vale? Está muy focalizado en la conceptualización de informática y de máquina. Y luego aquí tenemos otra definición de la UNESCO que ha ido evolucionando y dice: un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como percepción, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, interacción lingüística e incluso producción de trabajos creativos, ¿no? Es lo que entendemos ahora como inteligencia artificial generativa, como nosotros, a través de unas instrucciones, que también les podemos llamar prompts, que le damos a un sistema informático, él nos genera en formato texto, en formato imagen, en formato vídeo, en formato audio, ¿vale? Entre 2000 y 2014 hubo un gran impulso de la IA. Y un gran impulso que, según Kelly, se dio por 3 factores claves. El incremento de la potencia del propio hardware, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona es muy conocido porque tenemos el centro de supercomputación, dicen que ha fomentado muchos de esos avances. La acumulación de datos, han sido necesarios estos datos, este Big Data, lo que se considera el nuevo petróleo para poder alimentar el hardware, y la colaboración del mundo científico con el empresarial. ¿Por qué? Porque el mundo empresarial tiene mucho dinero y gracias a este dinero se ha podido impulsar la IA en gran medida. En ese sentido, desde mi punto de vista, lo podéis debatir, la IA no es capaz de sustituir a los humanos, ¿vale? Pero, porque la IA hace cosas específicas. Dice, esto es un perro, esto es un gato. Dice, a esta planta le falta agua, le sobra agua. Puede conducir un coche, ¿vale? Una IA te puede crear un cuento, pero no lo hace todo. Es capaz de hacer muy bien una cosa, es capaz de hacer muy bien una cosa y es capaz de hacerla mejor
que algunas personas, porque la IA, lo que dice aquí, no descansa, aprende de forma exponencial, gestiona cantidades enormes de datos con un margen de error muy pequeño, más pequeño que el que tendría una persona. Entonces, la IA es capaz de hacer la gestión de datos, por ejemplo, mejor que la haría una persona, pero no es capaz de cumplir toda la gama de cosas diferentes que sería capaz de hacer un humano. Una IA puede hacer números o puede clasificar cosas, pero no puede oler, conducir, abrazar, clasificar, etc. Entonces tenemos que distinguir entre dos tipos de IAs y ya no diré más palabrejas, ¿vale? La IA restringida, que también se puede llamar débil, o la IA general, fuerte. La IA restringida está formada por sistemas tecnológicos que gestionan grandes cantidades de datos y toman decisiones en campos muy específicos. Hacen muy bien cosas muy concretas, ¿vale? Lo que utilizamos en la IA en nuestra vida cotidiana es IA restringida. La IA general, fuerte, es hipotética. Es la aspiración de conseguir una tecnología capaz de llevar a cabo con éxitos tareas intelectuales humanas. Aquí, de momento, es hipotético. De momento estamos en la IA restringida. Hace muy bien cosas concretas siguiendo una serie de instrucciones que le hemos proporcionado los humanos. O es capaz de aprender también a partir de ahí, pero aún no es capaz de equipararse a lo que podría ser las capacidades de una persona. ¿Vale? Entonces, fijaros, la IA es cada vez más barata, más poderosa y nos rodea. Cuando yo empecé a meterme en el mundo de la IA a raíz de la guía, que fue como el momento en que seguro que Ana también nos lo explica el martes que viene, ¿no? Que a mí me pusieron esas gafas de empezar a comprender lo que estaba pasando, abrir los ojos, ¿no? Yo no había oído hablar de IA más allá de las novelas de Isaac Asimov, ¿no? Yo imaginaba la IA como el futuro, ¿no? Pero entonces empecé a ver que la IA no, la IA es el presente, la IA ya la tenemos aquí. El reconocimiento facial aún no está muy instaurado, pero yo esta semana voy a ir de viaje y me llegó ayer un mail diciendo, oye, si no quieres hacer el check-in online, no te preocupes, danos permiso para el reconocimiento facial, ¿vale? O sea, ya está aquí el reconocimiento facial. Me parecía que estaba en otros gobiernos, en otras zonas, pero ya está aquí llegando. ¿Qué hace? Busca patrones y toma una decisión de tú eres Azu o no eres Azu, ¿vale? Fijaros, las recomendaciones en las redes sociales, aquello que tú vas a Instagram, a LinkedIn, a Twitter y te dice, a Facebook y te dice, quizá te interesaría seguir a tal. Ostras, eso es inteligencia artificial. Ha identificado tus patrones de comportamiento y te da posibilidades que cree que te pueden gustar. Series y films a la carta. Lo mismo cuando vemos Netflix, HBO, Disney, Filming, lo que tengáis. También analiza nuestros patrones y toma decisiones de ofrecernos algo que cree que nos gustará o cuando nos dice, prueba algo nuevo, algo que cree que no está dentro de nuestro patrón identificado. Recomendaciones musicales también. Si tenéis Spotify, funciona igual. Inteligencia artificial es la que está ahí con sus patrones. Fijaros, GPS. Esto a mí me sorprendió también. GPS sí, identifica patrones y toma una decisión que te la transmite, que es la mejor ruta en ese momento. Y traducción simultánea. Eso tampoco, cuando lo estudié al principio, tampoco me lo esperaba para nada. Yo pensaba que el ordenador conocía unas redes gramaticales y las aplicaba. Pues no, o sea, le han dado datos de documentos traducidos en diferentes idiomas, ¿no? Y entonces él identifica los patrones y los aplica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de peor calidad o menos datos tenga, peor es la solución que te propone. Por eso, por ejemplo, en catalán nos encontramos que está mejorando, pero que hay cosas que aún tienen bastante margen de mejora, porque no tiene el mismo volumen de documentos ni la misma calidad que otros idiomas más mayoritarios. No sé si esto, quizá en este momento ya se sabe, pero eso, cuando empezamos hace 2 años con esta investigación, realmente fue una abertura de ojos ver que no estábamos hablando del futuro, que, oye, esto ya está aquí, lo estamos utilizando cada día, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar, desde que te has levantado, ¿cuántas veces has utilizado la IA? No sé si hay alguien que desde que se ha levantado realmente hoy no ha usado la IA.
de los que estáis aquí. Bueno, pues seguimos. Vale. Fijaros, ya lo sabéis, ¿no? La IA sirve para hacer cosas más banales como escuchar música o ver una película, pero también se puede aplicar a otros campos. Por ejemplo, está haciendo grandes revoluciones en el campo sanitario. Esta es una noticia. No sé si después se puede pasar esta presentación. Yo no tengo ningún problema en pasárosla, si os las pueden hacer llegar. Y en cada una de estas presentaciones están todos los enlaces, de manera que si tenéis esta presentación podéis clicar en la imagen y vais al artículo original, de donde está sacado esto y todos los demás recursos, ¿no? Este es un... Buenas tardes, te interrumpo, Azucena un poco. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola. Bien, nada, un par de cosillas y luego ya Dime. transmitiremos todos estos materiales a todos los que están viendo la sesión. Y otra cosilla, Fantástico. están diciendo en el chat, a ver si puedes dar al botón este de ocultar para que no solape el texto de la presentación. A dejar de compartir, no, a ocultar. Perdón. Ahí Pensaba ya que está. solo lo veía yo. Nada, muchas gracias. De nada. Vale, te dejo. Perfecto. Ya estará. ¿Continúo entonces? Sí, ya todo perfecto. Fantástico. Gracias por avisarme, Rubén. Muy bien. Pues esta es una noticia que salió en el periódico de, fijaros, con un implante de una mujer, un implante que usaba inteligencia artificial. Esta mujer es capaz de, con un avatar, volver a tener comunicación con sus seres queridos. Increíble. Aquí hay otra propuesta de una asociación que en colaboración con Microsoft lo que hacen es, a partir de la IA, contabilizar los ejemplares de una especie que está en peligro de extinción. ¿Vale? Por ejemplo, aquí otro campo de IA aplicada a la sanidad, en concreto al cáncer de mama, ¿no? Esta es una noticia en la cual unos expertos usan la inteligencia artificial para valorar la evolución de ciertos cánceres de mama que hasta ahora se pensaban muy agresivos. Pero la inteligencia artificial, ¿qué ha hecho? Ha analizado muchos casos y entonces han visto que la probabilidad de que se desarrolle de forma agresiva de una manera concreta es de tal probabilidad en función de un patrón. A partir de aquí había una serie de mujeres que los médicos tenían miedo de que se reprodujese de forma muy agresiva y les daban también tratamientos muy agresivos, ¿vale? Entonces, gracias a la IA han podido determinar que algunas de estas mujeres le pueden dar tratamientos más suaves, menos agresivos para su salud, y el resultado es igualmente satisfactorio. Entonces, ha servido para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no en cuanto a la agresividad del cáncer, sino en cuanto a la agresividad de los tratamientos para vencer ese cáncer. Es un avance increíble también, ¿vale? Entonces, os quería, para que me dejaseis un poquito de escuchar a mí, para hacer un pequeño break si os estoy aburriendo, os quería poner un pequeño vídeo para que veáis algunas de las posibilidades que hay ahora mismo en inteligencia artificial. Este es un vídeo que enseña, voy a enseñar un trocito chiquitín, por ejemplo, cómo las posibilidades de relacionarse con Gemini, que es la nueva herramienta de inteligencia artificial de Google que sustituye a Google Bard, ¿vale? Para que veáis posibilidades ahora mismo que tenemos en nuestras manos. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options.
Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yazi? Yazi is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are 4 tones, which are essential to distinguish the meaning of words. Bueno, ya está. Si queréis ver más, lo tenéis disponible en Google, ¿no? Pero era sí, en YouTube, perdón. Pero era una muestra para aquello que hemos hablado antes de cómo se ha extendido la IA y el potencial de la IA de crecer, de ser, de llegar a la ciudadanía gracias a usar un lenguaje natural, a poder hablar con ella. Fijaros, hablamos y nos responde. Aquella ni siquiera hace falta que pasamos por la escritura. Imaginaos qué potencial tiene esto para, por ejemplo, para relacionarnos con personas mayores con la tercera edad, pero también para fomentar la inclusión en el aula. ¿Vale? Bueno, esto ya le toca a Ana, pero os quería hacer un tastet, le llamamos aquí, un picoteo de esto, de las posibilidades que se nos abren para llegar a parar aquí, ¿no? Oportunidades, reflexiones y riesgos de la IA en educación, y luego llegaremos al tema de la evaluación. Fijaros, esta es una noticia de un periódico que quizá la visteis o quizá no, porque eran plenas vacaciones de agosto, si no me equivoco, ¿no? Y salió en diferentes periódicos, dijeron, wow, un dron militar se revela y mata a su operador en un test. Y dices, bueno, lo primero es que era un test, era simulado, nadie murió, no corrió la sangre, ¿vale? Si hubiera sido real, hubiese muerto, pero era un test, era una prueba. ¿Qué pasó? Fijaros, cogieron un dron militar, que ya tendríamos que ver si realmente deberíamos aplicar la inteligencia artificial a la industria militar, ¿vale? Quizás ese sería un primer punto a debatir. Y le dijeron, mira, ahí tienes un objetivo. Ese edificio que ves allí en estas coordenadas, hazlo volar porque es enemigo. Y si hay cualquier cosa por el camino que te hace parar, que se interpone en tu objetivo, la haces volar también. Total, que en el momento que se programó estas instrucciones, ¿vale? Y le dieron al OK, tira para adelante, señor dron militar, el operador se dio cuenta que había puesto mal las coordenadas y le dijo al dron, para. Claro, él dijo, escucha, yo sigo las instrucciones. Si tú me dices que si cualquiera me dice que pare, me lo cargue, pues claro, saldrás volando. Y eso pasó. Entonces, claro, ¿de quién es la culpa? ¿De la inteligencia artificial o de la persona que la configuró para que cualquier cosa que la pare la hiciese volar por los aires? ¿De la persona del gobierno que ha permitido la posibilidad de este tipo de usos? Pues ahí tendríamos un debate. Pero luego llegaremos al tema de la nueva ley de la inteligencia artificial. Lo que sí parece bastante claro es que se determinará que hay usos de la inteligencia artificial, en los peligrosos concretamente, en los cuales la inteligencia artificial nunca puede tomar la última decisión. Siempre la última decisión tiene que ser tomada por un humano y esperamos que por un buen humano. Vale. Entonces, no se trata de lo que la IA es capaz de hacer. La IA es capaz de hacer muchas cosas. La IA es capaz de coger ahora hay, por ejemplo, una aplicación que tú pones un vídeo y te lo convierte y hace que la persona hable en cualquier lenguaje. Tú pones una imagen y hace que esa persona haga situaciones en vídeo y parece realmente que es ella. Entonces, no se trata de lo que la IA es capaz de hacer, porque puede hacer muchísimo, es capaz de hacer muchas cosas, sino que la mirada ética para ver qué es lo que realmente debería hacer éticamente es clave, ¿no? Por eso, pues va pasando el tiempo rapidísimo. Yo creo que hará un año o ya un año y medio, por ahí, que hubo bastante impacto en las noticias porque un grupo de investigadores y expertos en IA firmaron una carta que lo que pidieron era parar el desarrollo de la IA. Entonces la gente decía, bueno, ¿por qué la paras, no? Si tú eres experto, la estás fomentando, nos suena raro, ¿no? Que la pares. Entonces lo que decían esos expertos era esto, hemos desarrollado una tecnología muy potente, pero no hemos desarrollado la legislación adecuada para acompañarla. Por ejemplo, esto lo decía Stuart Russell, pero era el pensamiento, creo, más o menos mayoritario. Entonces decían, no se trata de
que la IA avance, porque vamos a hacer muchas cosas. Se trata de que la legislación avance y que antes de que la IA haga cosas falta de éticas, que tengamos una legislación que nos marque lo que tengamos, lo que podemos hacer y lo que no lleguen las posibilidades, las oportunidades de hacer cosas antes de una legislación que nos marque realmente qué es lo que debemos y no debemos hacer. Y por eso fue este parón, para que la legislación avanzase paralelamente. Porque, por ejemplo, los modelos de lenguaje se basan en la probabilidad de que después de una palabra venga una siguiente, ¿vale? Cuando hablo de modelos de lenguaje, podéis pensar en ChatGPT o en sus amigos, ¿vale? Se basan en la probabilidad, no en la verdad, ¿vale? Se ha demostrado que pueden afirmar falsedades. No es un sitio para buscar fuentes verdaderas. Decía el otro día Jenny Roca, que es un experto en transformación digital, que también os recomiendo de leer y de seguir, que la inteligencia artificial era como un borracho de bar. Decía, si no sabe algo, pues se lo inventa, tal cual, se lo inventa. Nunca te va a decir que no, nunca te va a decir no lo sé, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se hizo una prueba, o se hizo un día una persona fue a un modelo de lenguaje y le pidió que le documentase con registros en medios un caso de acoso sexual en una universidad. Y la IA lo que hizo fue inventarse el caso, pero es que no solo se inventó el caso, o sea, se inventó la situación de lo que había pasado, sino que se la atribuyó a un profesor de verdad, de una universidad de verdad. O sea, él buscó una persona aleatoriamente que cumplía con el perfil de profesor universitario y le puso ahí, hizo todo un redactado poniéndole los cargos y poniendo las fuentes de los periódicos en los cuales tú te podías documentar sobre ese caso. Imagínate el daño que le podía hacer a esa persona todo ese invento que parecía verídico, pero no lo era en absoluto. Entonces, hemos de usar la IA desde la mirada crítica, siempre desde la mirada crítica. Muy bien, ¿por qué? Entre otras cosas, porque el avance de la tecnología y de la IA no está equilibrado. Hay más peso en manos de grandes compañías y las grandes compañías lo que quieren es fundamentalmente hacer dinero. ¿Vale? Los sesgos, aquellos sesgos que hemos dicho del color de la piel, de los médicos y las enfermeras, son inherentes a los datos. Saberlos es importante para, cuando los estamos introduciendo, fijarnos bien y evitar discriminaciones y fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad. ¿Vale? Es importante también validar la recopilación de datos para que provengan de una recopilación ética, que las personas que han dado esos datos sean conscientes de que los han dado y qué uso se les va a dar. Es necesario que haya una legislación, sobre todo en aquellos campos vulnerables, como es el nuestro, como es el campo, como es el ámbito educativo. Vale, esto es de la semana pasada, del día 13. Ya llevamos, ya en febrero salió que estaban ahí con el tema de la aprobación, pero ahora ya salió que la Eurocámara ha aprobado una ley histórica para regular la inteligencia artificial. Es decir, esto que estamos diciendo de la legislación ya se está dando, ya estamos en estos pasos, a pesar de que hay partes de la ley que no se aplicarán por temas legislativos hasta dentro de 2 años, ¿no? Depende, hay unas partes que llegan en breve, otras en 6 meses y otras que hasta dentro de 2 años no empezarán a ver la luz. Vale. ¿Qué nos dice esta ley de la IA? Que es pionera, ¿vale? Del Parlamento Europeo, pionera a nivel global. Dice, ¿la prioridad cuál es? Garantizar que los sistemas basados en la inteligencia artificial sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Ese es su objetivo. Deben ser supervisados por personas, ¿no? Lo que os decía antes también, cuando hablábamos de la cultura armamentística con IA. No, la decisión final debe ser una persona y deben estar supervisados por personas, no por propias máquinas. Propone esta ley que la IA se analice y se clasifique en función de los riesgos para las personas usuarias, ¿vale? Hay distintos niveles de peligrosidad y de peligro, perdón, y cada nivel de peligro implica una menor o una mayor regulación. Por ejemplo, tenemos el riesgo mínimo, ¿vale? El riesgo mínimo son la inmensa mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo son los que utilizan para recomendarte películas, música, o aquellos que deciden si un correo es no deseado y te va al spam o te va a la bandeja de entrada, o cuando, cuando tú recibes una llamada y dice sospechoso de spam, ¿vale? Dice, gozan de libertad y no gozan de ninguna obligación.
porque presentan un riesgo mínimo o nulo para los ciudadanos, pero de forma voluntaria las empresas pueden suscribir códigos de conducta adicionales. No es obligatorio, pero las empresas pueden hacerlo. Luego está el alto riesgo. Me resulta curioso, sin ser experta ni sin querer entender más de lo que entiendo, ¿no? Me resulta curioso que haya riesgo mínimo y luego alto riesgo y que no haya un riesgo intermedio, ¿no? Pero sí, hay mínimo riesgo y alto riesgo. Y en alto riesgo dice que aquí sí, tendrá que cumplir requisitos estrictos, como que la recogida de datos sea de alta calidad, para tener cuidado con el tema de los sesgos, registrar la actividad, documentación detallada, información a los usuarios, supervisión humana y alto grado de solidez, precisión y ciberseguridad. Se fomentarán que haya espacios controlados para la innovación en espacios de pruebas, ¿vale? Ejemplos, el agua, el gas, la electricidad, la sanidad, determinar el acceso a instituciones educativas. Aquí entiendo que también estará el sistema de becas, lo cual puede ser muy, muy delicado, contratación de personas o procesos democráticos. Y también todo el tema de reconocimiento de emociones estaría aquí. ¿Vale? Y luego tenemos el riesgo inadmisible, ¿vale? El riesgo inadmisible dice que estos usos están prohibidos, ¿vale? Prohibidos. Hay multas también, ¿vale? La ley también establece multas de, si no me equivoco, eran 35 millones de euros y un 7% del proyecto, pero esto tenemos que revisarlo. Pero hay multas de millones para quien se salte esta ley y dice que el riesgo inadmisible está prohibido. Aquellos usos de la IA que suponen una amenaza para los derechos de las personas, ¿vale? Por ejemplo, sistemas que manipulan el comportamiento humano. Y aquí hablaban mucho de juguetes. Juguetes que convencían a los niños para que se comprasen otros juguetes. Esto está totalmente prohibido. O de puntuación social por parte de gobiernos o empresas, o determinadas aplicaciones de actuación policial predictiva, ¿no? De decir cosas que no han pasado, pero por tu perfil es probable que pase, pues voy a hacer una acción para evitar que pase, ¿no? Minority Report, un poquito, pues eso no está permitido ahora mismo. Luego también es curioso, están prohibidos los sistemas de reconocimiento de emociones en el puesto de trabajo o la identificación remota a tiempo real de personas. Estaríamos hablando, creo, reconocimiento facial o similares en lugares públicos, con excepciones limitadas. Supongo que si hay casos de terrorismo así, sí que puede haber excepciones. De momento pone que no, con excepciones, ¿vale? Y luego también me resulta curioso, porque cuando la primera vez que leí la ley, pues pensé, mira, riesgo bajo, riesgo alto, inadmisible, que vendrá después. Pues no es una escala de riesgos. Aquí es un riesgo específico de transparencia y viene a decir que las personas tenemos que estar informadas cuando, dos casos, cuando interaccionemos con una máquina y no con una persona, tiene que quedar bien claro que es así. Y también cuando un contenido ha sido creado por una máquina y por una persona, también tenemos el derecho a saberlo. Esto es el riesgo de transparencia, de creer que interactuamos o que vemos productos humanos cuando en realidad son informáticos. Entonces, la ley dice obligatorio que esto se diga así, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una imagen creada por IA, pues tenemos que especificarlo. Vale. Algunas pautas y modelos para la integración ética de la IA, ¿no? Hay algunas instituciones que nos marcan un poquito como docentes, como profesionales de educación, qué tipo de pautas podemos seguir a la hora de integrar la inteligencia artificial en nuestras aulas y en el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, esta es una propuesta del Instituto Alan Turing. ¿Os acordáis que os dije antes de Alan Turing, que creó el famoso test de Turing? Y dice que desde el momento en que diseñamos actividades con inteligencia artificial, tenemos que asegurarnos que cumplan estos 4 valores, que respeten la dignidad de las personas, que conecten con los demás de forma honesta, abierta, inclusiva, que cuiden del bienestar de todos y todas y que protejan los valores sociales, la justicia y el interés público, ¿vale? Solo si cumplimos con estas 4 premisas podemos seguir adelante con el diseño de actividades con inteligencia artificial en educación, ¿vale? También la Unión Europea hizo unas recomendaciones que dijo que a la hora de integrar la inteligencia, de implementar la inteligencia artificial en el aula, tenemos que tener en cuenta 4 principios básicos que parten de los derechos de los niños. La no discriminación, garantizar el cuidado de sus intereses,
su integridad y desarrollo y el respeto y consideración de las opiniones de los niños. También hay aquí una iniciativa que, como ha dicho Reben, luego os compartirá en Fantástico porque lo tenéis aquí también enlazado. Es una iniciativa que viene de una asociación del mundo norteamericano y canadiense que dice que en el entorno K12, que viene a ser como la educación obligatoria, los niños, niñas y jóvenes deberían contemplar 5 grandes ejes, deberían aprender 5 grandes ejes sobre la IA. La percepción, la representación y razonamiento, el aprendizaje, interacción natural y impacto social. Aquí, si queréis explorar más, como os he dicho, tenéis el enlace. Y luego también os quería poner aquí en esta presentación un informe, porque todo lo que hemos estado viendo de ahora, ¿no? Que si la UNESCO, que si UNICEF, que si el Alan Turing, parten de las voces adultas, ¿no? De los expertos, de los docentes que han creado informes, ¿no? Pero también hay un informe creado por la Unión Europea que lo que hace es recoger la voz del alumnado, ¿no? Dice, vale, tú niño, niña joven, ¿qué piensas respecto a la inteligencia artificial? Y básicamente los resultados son muy similares a los de los adultos. Dice que se preocupan por los riesgos, pero que le ven muchas oportunidades de aprendizaje y de entretenimiento. Entonces dicen, bien, creemos que nos vale la pena integrar en nuestro día a día la IA, pero hacerlo desde una mirada crítica y segura. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a profundizar también partiendo desde la mirada de la UNESCO, sobre todo es este primer índice, de qué oportunidades nos da la IA en educación, ¿vale? Y podemos dividirlos en estos tres grandes bloques. En los procesos de gestión de datos, para el aprendizaje y para la evaluación que van ligados, ¿vale? Aprendizaje y evaluación ligados. Y para la mejora de los procesos docentes. Sí que es verdad que la UNESCO también propone un cuarto ámbito que es para la formación, para el aprendizaje a lo largo de la vida, pero yo me quería focalizar más en estos 3 primeros, ¿vale? Por ejemplo, oportunidades de la IA para la gestión de grandes cantidades de datos. La IA nos ayuda a gestionar grandes cantidades de datos, por ejemplo, en el momento de las matrículas escolares, ¿vale? También nos puede ayudar mucho tener asistentes personales para los estudiantes como institución educativa. Esto quiere decir que las relaciones con el alumnado, con sus familias, pasan a ser mecánicas y frías. No, en absoluto. Esto quiere decir que quizá podríamos tener algún tipo de asistente en nuestra web de la institución educativa que sirva para responder preguntas fáciles sin necesidad de hacer una llamada. Por ejemplo, ¿cuándo es el periodo de matriculación de los alumnos de secundaria? Si nosotros nos queremos matricular en una escuela, quizá esta pregunta se la podemos hacer un chatbot y ahorrarnos una cola, porque es una pregunta que no necesitamos de una interrupción humana para dar una respuesta. Y entonces esa cola será más rápida y más corta para las personas que realmente necesiten ese tipo de interacción humana y ese tipo de respuestas. Permite ganar tiempo para hacer procesos rápidos cuando no lo necesitamos y también ganar tiempo para aplicar al cariño y a los procesos lentos a personas que lo necesiten por las circunstancias que sean, ¿vale? Y luego también para la reducción del tiempo dedicado a la burocracia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estar en un cole y que las 2 primeras semanas de curso, pobre, la directora, la jefa de estudios, cerradas en el despacho, haciendo horarios. Esto en coles que tienen un turno, ¿no? En primarias quizás más fácil, ¿no? Pero nosotros teníamos una escuela de formación profesional que había turno de mañana, de tarde, profes que se solapaban, espacios que se solapaban y cuadrar aquello era un disparate. Pues ahora pones los datos en la IA, le das al OK y en unos segunditos lo tienes hecho. Y esas personas tienen 2 semanas para dedicarlas a cosas realmente importantes. También, por ejemplo, os hablaba antes de Carla Sierra. Hay grupos que han desarrollado mucho el tema de cómo la IA favorece la creación de grupos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se pueden hacer grupos con la IA, por ejemplo. O, por ejemplo, dice aquí actas de reuniones. Las actas de reuniones te crea y luego tú le das un repasito si está bien, pero ya tienes algo para no partir de un folio en blanco, ¿vale? Por ejemplo, en referencia a la creación de grupos, la IA permite crear grupos de aprendizaje equilibrados, el uso de algoritmos para analizar los datos de los estudiantes y determinar sus fortalezas y debilidades y equilibrarlos. Crear grupos complementarios, por ejemplo, en intereses como en habilidades.
Se analizan los datos de rendimiento del estudiante, las preferencias de aprendizaje, las actividades extracurriculares y creas grupos complementarios, grupos diversos y equitativos. Esto se puede hacer teniendo en cuenta factores como el género, el origen étnico, el nivel socioeconómico. Hay un informe que lo ha creado CIDAE que se llama el Libro Blanco de la IA para la educación y el lenguaje, ¿vale? Que ha salido hace poquito, desde el 2023, que os recomiendo y tiene ejemplos concretos como ese de aquí, ¿no? De cómo la IA permite hacer grupos. Tú pones los datos, le das tus preferencias y ella te hace una sugerencia, pero la decisión final es del profesorado. La última palabra la tenemos nosotros como docentes. Ella solo nos ayuda, nos da ideas, nos hace propuestas y nosotros las mejoramos y las aplicamos según nosotros consideremos, ¿vale? Oportunidades de la IA para el aprendizaje. La aplicación de la IA en el mundo educativo se considera una revolución, ¿vale? Por su potencialidad de proporcionar aprendizaje de calidad, por su potencialidad de la personalización, que se tiene que desarrollar muchísimo en los próximos meses, y por su ubicuidad, porque está presente en todas partes y en todo momento, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar la IA para la personalización del aprendizaje? ¿Vale? Un sistema de IA puede controlar, esto lo he extraído literalmente de este, pero la palabra controlar a mí no me acaba de gustar. Puede monitorizar, puede hacer el seguimiento de cómo un estudiante completa una tarea, cuánto tiempo tarda, si la completa correctamente o no. Y en el caso de que un alumno tenga dificultades, el sistema le ayuda, le ofrece ejercicios alternativos, le baja el nivel, le propone otras cosas diferentes, se lo pone un poquito más fácil para poco a poco ir subiendo hasta que llega al estadio en el cual tiene que estar. Y si el estudiante tiene éxito, el sistema puede proporcionar problemas más difíciles para mantener la actividad interesante, ¿vale? Este es un texto literalmente extraído de este documento que os decía, de este libro blanco, es decir, el sistemas IA pueden adaptarse a las necesidades del estudiante, de ir un poquito más poco a poco, de necesidad más recursos, de ver otros formatos, de contemplar otros tiempos, de contemplar otros modelos, pero también al revés, de fomentar otros aprendizajes en función de las necesidades y de los intereses del alumnado. Aquí tenéis un recurso, un artículo sobre cómo se ha aplicado esta personalización del aprendizaje a Google Classroom, ¿no? Cómo él personaliza una propuesta para personalizar las lecciones en función de los datos recogidos del alumnado, ¿no? Propone vídeos, recursos, ejercicios y el docente decide. Él te lo propone. Te dice, podrías hacer esto, esto y esto. Y tu profe escoge sí o no, depende cómo, parte o todo. ¿Vale? Sobre detección de dificultades, ¿vale? La IA puede analizar grandes cantidades de datos educativos, calificaciones, comportamiento, tiempo de respuesta a las interacciones y detectar patrones para prever la dificultad del aprendizaje del alumnado, ¿vale? O sea, la IA analiza un patrón y dice, vale, con este patrón yo determino que en un tanto por ciento este estudiante tiene posibilidad de caer en esta circunstancia. Y a partir de aquí lo que se puede hacer es una intervención temprana de una serie de acciones que la IA nos dice que en otros casos similares han sido exitosas, ¿no? El último punto. La IA te ayuda a desarrollar, te propone planes de intervención más efectivos, proporcionando recomendaciones basadas en datos que nos dicen, en otros momentos esto ha sido válido. Si quieres, puedes probarlo tú, docente, ¿vale? Pero como siempre, perdona que me repita, la decisión final y profesional es nuestra. La IA nos dice, hey, esto en un tanto por ciento ha ido bien en una situación similar a esta. Pero nosotros somos los que tenemos que decir si realmente esto es válido o no, porque conocemos, ella nos habla de probabilidades, de estadística, nosotros conocemos a la persona que tenemos delante. Y llegaríamos aquí a oportunidades de la IA en evaluación, ¿vale? Estos son unos puntos que desarrolló en un artículo muy interesante Ana Municio, lo tenéis aquí en catalán, pero también, perdona, he puesto el título en catalán, pero también está en castellano. Ana Municio, mi compañera de Escuela 21, especializada en inclusión, que por eso la tenéis el próximo día, y también en evaluación. Y ella analizó posibilidades de la IA en evaluación. Cuidado, no confundamos evaluación con calificación, ¿vale? Hablamos de una evaluación ligada al aprendizaje,
que fomenta el aprendizaje del alumnado y que es totalmente inherente y va de la mano de todo el proceso educativo. ¿Qué nos dice Ana? Que la IA permite la reducción de la burocracia y del tiempo dedicado a la corrección, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que en un momento dado nosotros queremos hacer un examen tipo test, que no estoy diciendo que todo sea tipo test, ¿no? Pero que en un momento dado nos interesa, pues en ese momento contar con la IA y que la IA nos dé automáticamente los resultados, las estadísticas y las probabilidades del examen, nos ahorraría mucho tiempo. Mejora la diversificación de la evaluación para fomentar la inclusión y la personalización. La IA nos permite diversificar la evaluación y los instrumentos con los cuales nos acercamos a esa evaluación para fomentar la inclusión y contemplar las necesidades de nuestros niños y las niñas del aula. Facilita la retroalimentación individualizada. La IA es capaz de crear mensajes en múltiples formatos que servirán para darle un feedback individualizado al alumno en un tiempo mucho menor del que se lo daríamos nosotros. No quiere decir que todo lo tengamos que automatizar en absoluto, pero sí hay ciertas cosas que la IA puede automatizar y esa automatización puede provocar que la retroalimentación al alumno le llegue de forma mucho más rápida, de forma inmediata y oportuna, decía Ana. Imaginaros que nosotros tenemos que dedicar mucho tiempo a la corrección de algo y entonces pasa que no le damos el feedback al alumno hasta que llega al final de nuestra asignatura. Entonces, si le damos el feedback al alumno en el momento que llega al final de la asignatura, no le damos la posibilidad de aplicar ese feedback para mejorarlo en su proceso de aprendizaje. Entonces, la IA, como es mucho más rápida que nosotros en ciertos procesos, nos permite que el feedback llegue antes, llegue en un momento en el cual el alumno lo pueda implementar como parte del proceso y para seguir mejorando y no como final del proceso, ¿vale? Y luego, facilita la evaluación y seguimiento a largo término, ¿vale? Y permite una evaluación y un seguimiento tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Y con nivel vertical me refiero a que la IA, como permite procesar tantas cantidades de datos, la IA, si un alumno está en quinto, podemos ver cuál ha sido su evolución, cómo ha llegado este alumno hasta aquí, qué ha pasado antes y qué probablemente puede pasar después, ¿vale? Estadísticamente, para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Pero aparte de ese seguimiento vertical de qué ha pasado antes en los cursos anteriores, también nos permite un seguimiento horizontal de qué está pasando con este alumno o esta alumna en otras materias en este mismo momento, incluso integrando aspectos de educación no formal, ¿vale? Incluso, yo qué sé, si el alumno va a inglés o a patinaje, nos puede interesar tener estos datos. Y a partir de aquí nos muestra qué está pasando y nos propone acciones a realizar en función a resultados estadísticos que han sido buenas opciones en el pasado. Pero lo mismo, él nos propone, nosotros tomamos la decisión final. ¿Vale? Por ejemplo, hay una herramienta, una de las herramientas más antiguas es una herramienta que se llama Parlacat, que es una plataforma que ayuda a aprender catalán online, que lo que hace es que el estudiante escucha al modelo pronunciar una determinada frase y él se graba, ¿vale? Entonces, el sistema inteligente que hay detrás califica el nivel de concreción de la pronunciación, ¿vale? Y se lo dice el estudiante en tiempo real, permitiendo que repita tantas veces como es necesario, ¿no? Él escucha y repite, y te va diciendo qué tanto por ciento de corrección está en la pronunciación. Eso nos permite tener un profesor disponible 24 horas, 365 días al día. Podemos repetirlo tanto como sea necesario este tipo de aprendizaje hasta que la pronunciación crezca por sí misma. Muy bien. Vamos a ver oportunidades de la IA para procesos docentes, ¿vale? La IA en los procesos docentes no se trata de sustituir ni competir, es decir, la IA no sustituirá a los profesores porque los profesores servimos para cosas diferentes y las hacemos somos profesores, la IA no es un profesor, es algo que nos puede ayudar a tomar decisiones o ayudar a crear material, pero no sustituye a un profesor. Se trata de trabajar juntos porque puede, entre otros, ¿vale? Lo que hemos dicho, ayudarnos a entender grandes cantidades de datos
y proponernos acciones que han sido interesantes en otros momentos y contextos, ¿vale? Ayudarnos a no partir de una hoja en blanco, ¿no? Por ejemplo, luego veremos algunas aplicaciones de hacer una rúbrica. No es lo mismo hacer una rúbrica desde cero que hacer una rúbrica partiendo de algo que te haya dado la IA. Que esa rúbrica seguramente no estará perfecta, pero tendremos que dedicarle mucho menos tiempo que si la tenemos que crear completamente de cero. Enriquecer el diseño material pedagógico, por ejemplo, a través del uso de la inteligencia artificial generativa. Nos permite enriquecer, hacer cosas visualmente muy bonitas y muy coherentes con nuestro material, porque lo estamos creando nosotros. Y aportarnos a los docentes información clave sobre lo que está ocurriendo en nuestras aulas y con nuestro alumnado. Debemos aprovechar esta oportunidad para tomar buenas decisiones. Y le decía antes a Rubén y Elena que quizá me quedaba corta, pero voy a tener que correr porque me va a faltar tiempo, perdonad, porque me estoy enrollando mucho. Voy a ir a lo chulo que son los casos prácticos, ¿vale? Nada más deciros que hay algunas administraciones educativas que ya están creando también recomendaciones propias sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en educación. Por ejemplo, esto es el caso de este documento que ha creado Cataluña. A mí me gusta mucho este párrafo porque viene a decir hey, lo que digamos en esta guía puede que mañana quede obsoleto. Este punto de humildad, de recuperando las palabras de Alfredo Hernando, todos estamos en la casilla de salida. Con la IA nos puede pasar que hoy recomendamos una herramienta y que mañana ya no exista. Esto es continuo. Nos habla de que para para la administración nos contempla 4 ámbitos de aplicación de la IA: aprendizaje del alumnado, soporte a los docentes, soporte a los centros educativos, soporte al sistema educativo. Yo encuentro a faltar también soporte a las familias aquí, pero bueno, es un documento muy interesante de leer y nos plantea también que, según su punto de vista, la IA plantea 7 grandes retos a la educación, que son el tema de la privacidad y la generación de datos, la vigilancia y el riesgo de la monitorización constante de nuestro alumnado, la falta de autonomía, lo que llamamos también la jaula de oro. Si seguimos constantemente las recomendaciones que la IA nos hace, no vemos más allá de nuestras narices. Nos parece que todo el mundo es igual, no somos capaces de abrirnos a otras realidades. Los sesgos que vienen incorporados de forma común en las soluciones tecnológicas, la confianza excesiva porque la IA genera contenido que parece de verdad, pueden fotos de personas, audios de personas, vídeos de personas que no lo son. La brecha digital, si hablamos de aplicaciones de pago, esto puede generar un riesgo de desigualdad. Y el tema de la protección de datos, que hay falta de información a veces sobre los datos y se puede generar una pérdida de control. También hay un documento que ha creado el Gobierno de Canarias, ¿vale?, sobre IA en educación. A mí me ha gustado, me ha parecido original el anexo que tiene, que es una lista de cotejo para validar si una aplicación de la IA es apta para el aula, ¿vale? Entonces, esta guía de cotejo creo que puede ser interesante. La idea, por ejemplo, de que en un centro educativo se realiza conjuntamente entre el claustro, se llegue a un consenso de qué lista de cotejo, qué puntos hemos de tener en cuenta nosotros a la hora de aplicar la IA en nuestras aulas. Creo que podría ser un ejercicio interesante para las instituciones educativas llegar a estos acuerdos después de un debate conjunto, ¿vale? Vale, y en concreto, vamos al lío. ¿Cómo se puede aplicar esto en educación, no? Entonces, os voy a explicar algunos ejemplos de experiencias que se han aplicado en el aula y, como os he dicho al principio, son experiencias que son de IA no generativa, porque cuando yo fui a conocer estas experiencias, cuando pude tener las entrevistas con esta serie de personas increíbles, aún no existía la IA generativa, ¿vale? Por ejemplo, esta es una experiencia de Pablo Duo, ¿vale?, que en Twitter es Sparatic. Os recomiendo que le sigáis si no le seguís, porque tiene cosas increíbles con IA, y es una experiencia que se llama Los monumentos del siglo XX de la ciudad de Ceuta. Y lo que hizo Pablo Duo fue, hay una plaza que se llama la Plaza de los Reyes en Ceuta. Entonces, él planteaba a los alumnos un reto, que cuando alguien mirase a través de su dispositivo móvil, de su teléfono o de su tablet, uno de los monumentos o de las estatuas de esta plaza, le saliera la IA, fuese capaz de determinar que esa imagen correspondía a ese monumento y superpusiera
una foto y una breve historia de cómo era ese espacio en la antigüedad, ¿vale? Este sería uno de los ejemplos, el del edificio de los dragones, lo que nos mostraría en el móvil cuando una persona fuese paseando por esta plaza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo esto Pablo Duo? Utilizó un programa que se llama Learning ML, que lo que hizo, ¿os acordáis cuando hemos hablado de muchas fotos de gatos y muchas fotos de perros y que analiza patrones y da respuesta? Pues aquí eso, hicieron muchas fotos de esos edificios, esos monumentos, para que el sistema las reconociera, identificase y nos dijera una propuesta, que es este monumento que tú estás viendo a través de tu pantalla es en realidad este otro de aquí, y cuando vea el sistema detecte que es este, nos superponga esta imagen. Y me diréis, bueno, el hecho de que si tú ves esto te dé esta imagen no es inteligencia artificial, es verdad. Pero claro, ¿cuál es la gracia? Que tú puedes acceder al monumento no poniendo una foto que siempre tendrá la misma luz, el mismo ángulo, sino paseando con tu dispositivo. El sistema detectará qué monumento o qué edificio es, ¿vale? Aquí tenéis también otra experiencia más reciente de Pablo Duo, que también aplica la inteligencia artificial para la historia de España. Y si entráis aquí, tiene toda la situación de aprendizaje desarrollada, es brutal, ¿vale? Otra, esta es de Álvaro Martín de Ocampo, también increíble, también os recomiendo seguirle. Entonces, el reto que propuso Álvaro, ¿vale? De Salamanca fue que los alumnos crearan una app sencilla con Machine Learning y App Inventor que diese respuesta a una necesidad del entorno cercano, ¿vale? Partiendo de una inspiración que era una app que habían creado con inteligencia artificial unos alumnos para ayudar a ubicar en el centro educativo a un compañero que no tenía visión, crean su alumnado apps para aplicar una mejora social integrando la inteligencia artificial. Por ejemplo, el año pasado el alumnado de primero de bachillerato creó una app con inteligencia artificial que lo que hacía era ayudar a sus compañeros de cuarto ESO a seleccionar de manera inteligente las materias optativas en función de sus intereses y necesidades. Muy bien. Una experiencia preciosa de Jorge Lobo. Tiene Jorge Lobo un blog increíble de experiencias educativas. Y lo que hizo lo que hizo Jorge fue en cuarto de primaria una experiencia preciosa. Fijaros, que hizo una habitación domótica, ¿vale? Les pidió al alumnado en un proyecto de plástica que creasen una plantilla en la cual tenía que tener dos requisitos. Tenía que tener un ventilador y una luz. Y estaba conectado a una microplaca controladora que tenéis aquí. Entonces, si tú dices, si hago una maqueta y tengo un clic, un on-off de apagar y encender la luz y el ventilador, no es inteligencia artificial. Pero la cosa es que el sistema estaba configurado para que en función de la interacción que le daba el usuario, el sistema decidiese qué acciones hacer. Si encender o apagar el ventilador o encender o apagar la luz. Por ejemplo, si decías, ¡ay! Ya no tengo ganas de leer. Quizá me vaya a dormir. Pues te apagaba la luz. Creo que esta chaquetita me sobra, ¿no? Pues encendía, a ver, si me sobra, es que me la quito, pues encendía el ventilador, ¿no? Eso es que tienes calor. A partir de frases complicadas y no evidentes, el sistema interpretaba lo que tú necesitabas y apagaba o encendía el ventilador y apagaba o encendía la luz. ¿Qué más? Detectando trolls, una experiencia preciosa también de un profesor increíble, Francisco Javier Álvarez, también muy recomendable de seguir. Es profesor de primaria de una escuela pública de Sevilla, Andalucía. Y entonces lo que quería Francisco Javier era construir un software que, usando la inteligencia artificial, pudiera reconocer la violencia en el lenguaje, pudiera reconocer si las personas eran tóxicas, ¿vale? Y poder detectar posibles conductas violentas en el lenguaje. Entonces, crearon un sistema de inteligencia artificial que lo complementaron como una interficie en Scratch, y entonces los niños y niñas, en primer lugar, el sistema preguntaba, ¿estás hablando de un chico o una chica? Y tú decías chico o chica. Y entonces le ponía una oración a analizar, ¿no? Claro, si tú pones una oración tipo eres tonto, es fácil reconocer que esa viene de una persona tóxica, ¿no? Pero ellos hicieron todo un trabajo increíble del lenguaje, muy profundo, para generar un
una solución que a partir de frases complicadas les dijera si la persona con la que interaccionaban era tóxica o no. Si era tóxica le decían troll, si era hombre, y si era una chica le decían trola, ¿no? Por ejemplo, fijaros esta frase: pensaba que no lo podrías conseguir, pero sí, lo has vuelto a hacer. Me extraña porque normalmente no sabes hacer nada. Cuando alguien pone esta frase en esta solución, te dice, creo al 74% que tienes cerca a un troll, es decir, una persona tóxica. Y esto ya no es la inteligencia artificial, son todo y más allá de toda la propuesta lingüística que él quiso trabajar, que era increíble, también es todo los valores y la concienciación que están junto a esta propuesta. Otra propuesta muy, muy interesante, muy bonita. Esta es de una escuela pública de Castelldefels, de aquí de Cataluña, que se llama la Escuela Alpins, que hacen ellos le llaman el juego de la amistad, ¿vale? Hacen los alumnos de cuarto, quinto y sexto, interaccionan con una especie de videojuegos. Son tres profesores increíbles. Tenéis aquí los nombres: Rosana, Karma y Andreu, que lo que hacen es, a través de un juego que se llama el juego de la amistad, les hacen a los niños y niñas preguntas, y con los resultados de esas preguntas que dice, por ejemplo, me lo invento, si vas a una excursión, ¿con quién te gustaría desayunar? ¿No? Y ellos ponen los nombres de los compañeros de clase. Pues analiza el sistema todas esas respuestas y con esas respuestas crea un sociograma de relaciones del aula, y entonces son capaces de determinar si hay alumnos que están en riesgo de exclusión o en riesgo de bullying. Y a partir de aquí determinan las acciones de la tutoría. Todo esto muy de la mano lo hicieron con el Departamento de Educación, porque es el tema de la protección de datos, con un programa muy fuerte, con unos fundamentos muy grandes en relación a estar seguros que lo que hacían protegía la privacidad y los datos del alumnado. Y antes, ahora ya no tenían una segunda fase en la cual el alumnado que aparecía como en riesgo de exclusión social podría tener una entrevista con un robot para expresar cómo se sentía, y también a partir de esos datos realizar acciones de mejora desde la tutoría. Y el alumnado que participaba en estas experiencias afirmaba que le era fácil interactuar con ese robot porque no se sentía juzgado por él. Vale, y aquí tenéis estas experiencias que os he dicho. Están dentro de la guía que os comentaba al principio, los algoritmos de examen. Esta es otra experiencia que está en CodingTef. En CodingTef hay diferentes experiencias muy interesantes de inteligencia artificial aplicada a la educación. Esta es una experiencia de un profesor, de Álvaro Molina, de tercero de la ESO, que integra esta herramienta que os he hecho antes de LearningML con Scratch. Y entonces lo que han creado, tenían el patio muy sucio de residuos porque no sabían cómo separarlo, y esta solución lo que hace es ayudar al alumnado a saber dónde van los residuos. Veis que hay Scratch en el ordenador, hay una cámara, y esto del Lego es el pie de la cámara, ¿no? Entonces, cuando el alumnado muestra a la cámara un residuo, el sistema le indica a qué contenedor tiene que ir a parar ese residuo. ¿Vale? Muy bien, y ahora me quedan muy pocos minutos. Ejemplos de la IA a base de las aulas, ¿vale? Y como profesora, ¿cómo aplico yo la IA en mis aulas? Ay, no, disculpad, eso viene después. Proyectos de la IA más allá de las aulas, perdonad. Proyectos de educación con IA, pero fuera del aula. Por ejemplo, la Universidad Pompeu Fabra con Fundación Ayuda a Esperanza utilizan la IA para rastrear las redes sociales, y en el momento que ven que ha habido un aumento de conversaciones relacionadas con enfermedades mentales o de trastornos de alimentación, lo que hacen es aumentar las campañas del teléfono Esperanza. Aquí el Instituto Tecnológico de Monterrey tiene un proyecto que analiza las relaciones entre el rendimiento académico y otra información del estudiante, como la alimentación, lo que duerme, detecta cuando hay una situación de riesgo y hace propuestas de mejora para poder ayudar al alumnado a que no caiga en esa situación de riesgo. Este es un proyecto precioso, proyecto de miradas, que lo que hace es detectar, analiza los movimientos del ojo de bebés y es capaz de detectar, simplemente analizando con inteligencia artificial los movimientos del ojo,
de forma temprana el autismo en bebés. Y luego hay una experiencia, si queréis saber qué está haciendo la Administración de Andalucía, que tiene una base de datos que se llama Seneca, que tiene 4 millones de datos de 4 millones de alumnos durante los 20 años, durante los últimos 20 años, y lo que han hecho es un proyecto de inteligencia artificial que analiza estos datos bajo un proyecto muy grande, muy bien fundamentado de protección de los mismos, que analiza estos datos para realizar previsiones en relación, por ejemplo, a la posible promoción y repetición del alumnado del curso siguiente, y con ello plantean la posible plantilla docente a contratar. ¿Vale? Y hay un programa específico para formación profesional. Si os interesa, en el informe ODITE de la Asociación Espiral, que tenéis aquí linkado, hay más información. Y ahora sí, ya acabo. Algunos ejemplos prácticos. ¿Para qué uso yo la IA habitualmente? Para generar contenido en formato texto. Por ejemplo, con este prompt, lo que hago es una rúbrica. Hazme una rúbrica de evaluación sobre tal tema, con 5 columnas. La primera columna debe aparecer los aspectos. Con este prompt lo pongo así, le doy al intro y me genera una rúbrica ya con la estructura hecha. ¿Vale? No es perfecta, pero me ayuda muchísimo. El tiempo a dedicar es mucho menor. ¿Vale? Por ejemplo, me resulta muy resultón utilizar programas en los cuales yo subo una imagen y me quita el fondo y quedan los materiales mucho más bonitos. ¿Veis? Vale, este complemento, por ejemplo, para mejorar el lenguaje escrito. LanguageTool es fantástico, es un complemento de Google Chrome que tú pones, lo instalas en el navegador y te hace sugerencias de mejora lingüística, y yo incluso lo he probado, mails, presentaciones, documentos de texto, y teniendo en trilingüe, teniendo textos castellano, catalán y inglés, ya he sido capaz de hacerme sugerencias para todos ellos. HappyScript, maravilloso para el tema de la inclusión y para el tema de hacer subtítulos, de subtitular vídeo en tiempo récord. Esta es una de esas que antes era empezó siendo gratuita, luego empezó siendo muy económica y ahora ya se está complicando, pero a veces vale la pena pagar porque realmente el ahorro de tiempo es muy grande. ¿Vale? También para crear diapositivas. Por ejemplo, una de las tendencias que hay ahora mismo es en las herramientas que ya utilizamos habitualmente. Por ejemplo, SlideGo, o lo mismo pasa con Canva, integran inteligencia artificial. Y en este caso lo que tenemos es una propuesta en la cual tú le pones al sistema un tema, un tono y el número de diapositivas que quieres, y él te crea la presentación por sí mismo. ¿Vale? No es lo mismo, no es perfecta, se puede mejorar, pero es totalmente editable y te da unos puntos de los cuales puedes partir, un contenido válido y unas imágenes ya seleccionadas que puedes utilizar. Esto también puede ser muy interesante a tener en cuenta. ¿Vale? Generación de contenido en formato imagen, ¿vale? Por ejemplo, 3 niños mirando hacia adelante como si estuviese haciendo una fotografía. Los niños sonríen. Este es un prompt que en Leonardo me dio esto. Yo necesitaba una imagen para hablar de robótica en una biblioteca escolar y esta me fue fantástica, ¿vale? Vale, pero a veces hay sorpresas. Por ejemplo, el otro día en un foro que obliga que cuando tú publicas cualquier mensaje tengas que poner una imagen, pues creé esta imagen, ¿no? Eran 2 docentes. Pero entonces cuando lo publiqué me escribe una alumna y me dice, una alumna profe, una participante, me dice, Azu, ¿te has dado cuenta que la chica tiene barba igual que el chico? Dice, pues no me he dado cuenta. O quise generar un trabajo en una herramienta, en una mesa colaborativa, y si os fijáis, hay brazos desaparecidos y brazos flotantes en la mesa. Esto pasa, hay sorpresas. A veces salen cosas preciosas. Por ejemplo, el otro día mi hijo tenía que hacer un proyecto sobre juegos adicionales, hicimos esta cometa que nos quedó muy bonita, pero le tocó hacer una bola de billar y no conseguimos, nos estuvimos 30 minutos. A ver, nos salió esta imagen y le dijimos, la bola debe tener diversos agujeros. Nos salió esta. Dijimos, vale, tiene que tener 3 agujeros y nos salió esta. Bueno, nos estuvimos 30 minutos debatiendo con el sistema de IA, diciéndole 3 agujeros del mismo tamaño, con forma circular, colocados en posición triangular. No hubo manera. Al final nos fuimos a un banco de imágenes gratuitas. Y por eso quería compartiros que en ese momento me sentí como
de la manera en que muestra este vídeo que quiero compartir ahora con vosotros. ¿Vale? Os voy a enseñar un vídeo que demuestra bastante cómo me sentí en aquel momento en el que yo estaba con la IA pidiéndole que me hiciera los 3 agujeros de una bola de billar. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pues se te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. ¿Tienes fuego? Sí. Esta palabra que empieza con D puede ser. Bueno, pues así me sentí yo cuando interaccionaba y no sé si vosotros también os habéis sentido identificado con el vídeo. Os dejo aquí también el enlace a un artículo que publicamos junto con mi compañero José Ramón con otras herramientas de IA que pueden ser útiles para el profesorado. Y ya para acabar, cuando estaba haciendo la presentación, dije, bueno, ya que es sobre IA, voy a preguntarle a la IA, ¿no? ¿Cómo acabarías una charla sobre inteligencia artificial con una frase motivadora? Y me soltó todo esto. En el fascinante viaje hacia un futuro impulsado por la inteligencia artificial, y me pareció demasiado. Entonces le dije, ¿puedes decirlo en una frase? Y me dijo, en el camino hacia un futuro con inteligencia artificial, recordemos que somos arquitectos de la innovación y guardianes de la ética. Y también me pareció demasiado rococó. Así que decidí que para acabar utilizaría una frase de la inteligencia humana y no una cita de la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Qué sería esta? Si la inteligencia artificial y la inteligencia humana trabajan juntas, son más fuertes que cualquiera de las dos trabajando por separado. Y muchas gracias por este ratito que hemos pasado juntos y perdonad porque me he ido de tiempo. Bueno, como andamos muy ajustadicos de tiempo, si os parece, lo que vamos a hacer es dar, un minutito. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la ponga en el chat de YouTube, y si no, vamos cerrando. Muy interesante, muchas gracias, es que ricasco. Vale, pues parece que lo vamos a dejar, que ya nos hemos comido el tiempo y veo que te están dando las gracias, Azucena, por el chat de YouTube, pero no hay ninguna preguntita. Entonces, darte las gracias nosotros también, Dicasnova, por este recorrido que nos has hecho por la IA, por contarnos las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial desde una mirada crítica y segura, y por contarnos un poquito las experiencias de aula, ¿no? Que siempre nos acerca y nos entra ese gusanillo de querer probar y de querer empezar a experimentar. Lo dicho, gracias a Azucena, gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Ay, perdón, una preguntita. ¿La IA puede proporcionar información de las fuentes? Es un tema que está en desarrollo y en el cual yo no me siento especialista, ¿vale? Para responder a esta pregunta, pero sí que hubo al principio de la IA se inició este debate y es un debate que actualmente seguimos en ello. Hay herramientas de IA que ya se están especializando en el tema de citar adecuadamente las fuentes, pero tenemos que ser muy selectivos a la hora de escoger la herramienta, porque como os he dicho, hay ciertas herramientas de IA que si tú les preguntas se lo inventa, con lo cual que la IA te diga que sí, que está bien fundamentado, no quiere decir que realmente sea así. Entonces, sí que hay
herramientas que están trabajando para hacer una fundamentación más clara en cuanto a las fuentes, que esto sea algo fiable, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar la herramienta, porque no todas lo hacen, y aunque algunas lo hacen, creo que tenemos que esperar un poco porque esto mejorará claramente con el tiempo. Es algo que está también desarrollándose ahora mismo. Vale, muy bien, pues nada, nos hemos pasado de tiempo, Azucena, muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en la ponencia de Ana Municio sobre inteligencia artificial y diseño universal del aprendizaje. Adiós. Muchas gracias, adiós.